Por Fandrial y el sol no nos hayan dejado un poco caos para oír este módulo, que es realmente muy interesante. Ahora mismo lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de dos temas que empiezan a despuntar como si fueran un iceberg y que, como estos, todavía tienen 3/4 partes sumergidas, es decir, que no son lo que deberían ser de visibles para los profesionales que trabajamos en UCI. Vamos a hablar de sujeciones, tanto desde un ámbito puramente crítico como el del cuidado de pacientes mayores y dependientes, y que seguro que estos dos ámbitos van a converger en muchas cosas. Y además después vamos a hablar de lo que pasa después de estar en una UCI, después del alta. Tras las tres ponencias, lo que haremos será abrir debate y coloquio con todos vosotros. A continuación, María Acevedo. María es una enfermera del Hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda y es profesora asociada de la Universidad Camilo José Cela, y en su tiempo libre ha decidido hacer un doctorado sobre el uso de la inmovilización terapéutica. Nos va a hablar ahora mismo cosas sobre sujeciones. Intentaremos no dormiros a esta hora, que es mala. Bueno, el título de la charla es Factores invisibles, cosas que no se ven. Y lo primero que he puesto es esta fotografía, que ayer en algún momento salió y que estoy seguro de que todos vimos el iPad, pero a lo mejor no muchos visteis que el enfermo estaba sujeto. Primera representación de la invisibilidad. Nadie se fijó que el enfermo tenía una sujeción no atada, no sujeta, pero ahí estaba. Bueno, hablamos de sujeciones, hablamos de restricciones físicas, mecánicas. Los ingleses lo llaman physical restraint, sujeción mecánica. ¿Qué es esto? Todo es lo mismo, incluso el término inmovilización terapéutica. Es un cacao todo esto. En general, la idea que tenemos todos es que hablamos de lo mismo, pero sí que es cierto que el hecho de utilizar términos tan diferentes, y que muchas veces decimos, no, yo hago una contención física pero no psiquiátrica, ese tipo de cosas, nos hablan de invisibilidad, de que no tenemos muy claro de qué estamos hablando. He cogido de todas las definiciones que hay muchas, he cogido dos. Una de la Johanna Bridge del año 2002, que básicamente habla de mecanismos materiales. Estamos hablando de cosas, dispositivos que se utilizan para impedir el movimiento libre de una persona, una posición de su elección y el acceso de una persona a su cuerpo. Y luego he cogido otra, que es la definición que dio la Comunidad de Madrid en el año 2013, cuando sugirió la revisión de los protocolos de inmovilización terapéutica. Es llamativa esta definición, coincide con la de la Johanna Bridge, en que son dispositivos para limitar la libertad de movimientos de un paciente y el acceso a su propio cuerpo, pero pone dos palabras muy interesantes. Una terapéutica, que ya hablaremos si es terapéutica o no es terapéutica, y otra que es extrema, que debería ser la última medida que aplicamos. Esto lo dejo como reflexión, si quieren que luego hablemos de cuál sería el término correcto. Bueno, los efectos adversos de las sujeciones están bien definidos en la bibliografía, tanto a nivel físico como a nivel psicosocial. A nivel físico, desde, por supuesto, lesiones por presión, lesiones nerviosas, edemas, lesiones más severas como aumento, en algunos casos que se han descrito, de ahorcamiento con las sujeciones, también aumento de las estancias en UCI, aumento de la mortalidad, etc. A nivel psicosocial, aumento de la agitación, aumento del delirio, aumento del estrés postraumático, etc. Es verdad que algunos de estos efectos adversos no han podido ser comprobados en la UCI por la falta de estudios que hay. Prácticamente hay poca bibliografía al respecto, pero los que trabajamos en UCI sabemos que muchos son de sentido común, que se cumplirían. Si preguntamos a los profesionales por qué colocan sujeciones, en la UCI nos dicen que es por la seguridad del paciente. Por la seguridad del paciente, y concretamente, creo que esto, seamos sinceros, aunque no esté escrito en muchos sitios, es porque tienen un tubo. Porque están intubados los pacientes. Los pacientes que se sujetan son los pacientes que tienen un tubo. Sí es cierto que esto se aleja bastante de la concepción holística del paciente, porque solo estamos valorando en el medio tan tecnológico en el que trabajamos la seguridad biológica, pero estamos infratratando la seguridad
psicosocial. Y, por supuesto, además, la dignidad del enfermo. De esto nos puede hablar mucho más la doctora Urrutia, que hablará posteriormente. La dignidad del enfermo también se puede ver comprometida. También Ana nos puede hablar mucho mejor de los principios éticos de no maleficencia, beneficencia y cómo incurre contra la autonomía del paciente el hecho de tenerle sujeto. ¿Cuál es la realidad en las UCIs? Bueno, tampoco puedo hablar de una realidad muy clara por la falta de evidencia, pero sí que es verdad que en los últimos años aparecen recomendaciones que dicen que no se usen de manera rutinaria las sujeciones en las UCIs, pero la realidad es que su uso sigue siendo habitual. En el estudio PRICE, que es un estudio que se hizo a nivel europeo, que estudiaba las prevalencias, se dieron unas prevalencias europeas entre el 0 y el 100% de sujeciones. Primer dato sorprendente, entre el 0 y el 100%. Nadie hace nada igual. En España hay solo 2 mediciones publicadas, una con una prevalencia del 15% y otra del 45%. Luego nos hablará la doctora Urrutia de cuáles son las prevalencias en otros medios y podremos ver que es que realmente somos de los que más atamos. Somos de los que más atamos aunque no hablemos de ello. Toda esta variabilidad podría ser explicada por la falta de registro. ¿Cuántos de nosotros escribimos en la historia clínica que los pacientes están atados? Prácticamente nadie. Y además una variabilidad institucional enorme. ¿A qué nos lleva el uso de sujeciones? En este mapa conceptual del New England, publicado en 2014, que interrelaciona la tríada de UCI de delirio, dolor y agitación, se señalan las sujeciones como un factor que aumenta la agitación, que influye en el dolor y que acaba provocando delirio. Ha habido otras referencias que hablan también del aumento del estrés postraumático, etcétera. Bueno, nos pedían que hablásemos de realidades invisibles. Pues si le preguntamos a la RAE, ¿qué es ser invisible? Ser invisible es que no puede ser visto, pero también creo una definición más pertinente todavía, que rehúye de ser visto. No queremos apuntarlo, todos sabemos que está. Bueno, yo llevo a cabo un estudio en el que, entre otras cosas, de momento he hecho grupos de discusión con enfermeras y decían, no, si todos sabemos que está. Todos lo sabemos, todos lo vemos, pero nadie lo escribe. Esa es la realidad. O sea, que tal vez es imposible porque no queramos que se vea. ¿Qué más cosas hay que hablan de la invisibilidad de las sujeciones en las UCIs? Por ejemplo, en las recomendaciones que les comentaba, actualización de los protocolos, es curioso que teniendo estas prevalencias tan altas, no hubiese ninguno de los autores que fuese de UCI. Se hablaba de salud mental, se hablaba de geriatría, se hablaba de hospitalización, se hablaba de urgencias, pero en ningún momento se hablaba de UCI. Ni había gente que trabajase el tema de manera específica en las UCIs. Esta tabla que les pongo forma parte de unos datos que nosotros hemos recogido y que era un análisis cualitativo en el que sacábamos ideas que nos decían pues, las enfermeras. Y, por ejemplo, la inmovilización de 2 puntos decía que no se registraba y que se hacía sin prescripción médica y que era considerada como muy frecuente. Esto muy frecuente no está registrado, no está pautado, no está nada. Ya en el año 2007, Karen Hine, que es una enfermera inglesa, hablaba de que esta falta de registro es un indicador de invisibilidad. Bueno, pero no solo es una realidad invisible, pero que también está llena de mitos. Creo que la mayor justificación para el uso de sujeciones en las UCIs es que atamos a los pacientes para que nos autoestuben. Bueno, pues si le preguntamos a la bibliografía, por esto encontramos un artículo publicado en Minerva Anestesiología que dice que sí que son eficaces, pero los propios autores en el estudio dicen que el presente estudio confirma por primera vez que las sujeciones mecánicas son eficientes para prevenir la autorretirada de dispositivos, por primera vez. Mientras que si preguntamos, hacemos la pregunta mirando a la otra parte, es verdad que no hay mucha bibliografía, ni para un lado ni para otro, pero nos encontramos, por ejemplo, en la revista de calidad asistencial en el año 2014, que del 58,8% de los pacientes que se autoestubaron, o sea, de los pacientes que se autoestubaron, el 58,8% estaban atados. Uno de ellos incluso de 3 puntos, lo indica. Lo mismo se ve en otro estudio del Journal Critical Care, en el que encuentran diferencias significativas en la autorretirada de dispositivos en los pacientes atados. Los pacientes atados se quitan más dispositivos que los que no. Y estos últimos, de Arias Rivera, son unos datos no publicados todavía que han querido prestarme y que dice que ellos analizaron los pacientes que se autoestubaron y el 100% estaban atados. Con lo cual es verdad que, bueno, pues a lo mejor no está tan eficaz.
Otro mito que tenemos, no se van a acordar. Creo que están por ahí en la sala los padres ayer que vinieron, Silvio y demás, vinieron por ahí. Ayer a mí me llegó al alma, me lo sirvieron en bandeja para hoy. Lo que peor recordaba su hijo era estar atado. ¿Y cuál es el mito que tenemos los profesionales de UCI? Que los pacientes de la UCI, gracias a Dios, no se van a acordar. Bueno, pues no solo por lo que nos contaron ayer, ya en un artículo del Critical Care Medicine del año 2002, entrevistan a pacientes y ven las experiencias estresantes que tienen durante la ventilación mecánica. El 44,8% de ellos sí que les recuerdan y de ellos el 86% lo recuerda desde moderado a extremadamente desagradable. O sea que sí que parece que lo recuerdan más de lo que creemos. Bueno, el tema de las sujeciones es complejo, no es una cosa sencilla, tal vez por eso no es que seamos tan torpes que todavía estamos aquí. Es como la punta del iceberg. Ver si el paciente se ata o no se ata nos está hablando de muchas cosas que hay debajo, de muchas cosas complejas, de interrelaciones entre profesionales, en el que posiblemente la enfermera estará en el eje central, aunque a lo mejor no debería estarlo si la prescripción hoy en día es médica, pero que es el eje central porque la mayoría de las unidades está volcado en las enfermeras. Influida, por supuesto, por los médicos, por otros profesionales, como los auxiliares, y me atrevería a decir alguna cosa más, porque en los grupos de discusión yo he escuchado cosas como que en una unidad el responsable de colocar las sujeciones es el celador. Esto yo cuando lo oí decía, esto es ya lo último de lo último. Se vuelca del médico a la enfermera, de la enfermera al auxiliar y del auxiliar al celador. Esto sería tal vez digno de análisis. Bueno, pues este complejo de personas que somos, este grupo de personas, estas interrelaciones, estamos modulados por aspectos individuales de cada uno de nosotros, por ejemplo, la capacidad para asumir riesgos que tenemos cada uno, aspectos legislativos y organizativos, que esté protocolizado, que no lo esté, y aspectos grupales, organizativos. Alguna enfermera me contaba frases que decía, bueno, es que si a mí se me ocurriera decir que me voy a tomar un café, mi compañera me dice que si noto al paciente no se hace responsable de él. Entonces, la presión que estamos sometidos en los grupos y que cada uno manejaremos de una manera. Bueno, Ana maneja esto, trabaja esto con la norma que ella ha creado para trabajar las organizaciones, que tiene mucho que ver con todo este entramado complejo que al final lo que vemos son las sujeciones. Más cosas, bueno, pues la tabla que se había puesto, las enfermeras nos hablaban del temor a la reacción de los médicos ante las autoextubaciones. Frases tipo, y como se quite el tubo, a mí me van a matar. Miedo. Culpabilización a la enfermería de las autoextubaciones de los pacientes. Siempre la culpable es la enfermera. Una decía, puede haber 5 médicos, 2 auxiliares en la habitación, pero a quien se le ha extubado el enfermo es a la enfermera siempre. Era un poco curioso. También digo que, de momento, esta parte del estudio solo la hemos hecho con las enfermeras. Los datos de las auxiliares los tengo por analizar y luego, posteriormente, me sentaré a hablar con los médicos a ver qué dicen ellos de nosotras, que todo el mundo tendrá algo que decir. De momento he empezado por donde he podido empezar. Bueno, nos hablan también de problemas de comunicación, modificar las perfusiones sin avisar, los cambios de turno, la restricción de los horarios de visita familiar, que alguna vez, aunque quede un poco feo decirlo, pero a lo mejor la familia es un buen elemento para poder disminuir, una buena herramienta, sin entender la herramienta malentendida, una ayuda para poder disminuir el uso de sujeciones. Y además era curioso una categoría que extraímos como indefensión enfermera, en el que cuando le preguntabas decían, sí, si atar tampoco es la solución, pero lo que pasa es que, claro, cuando no hay todo eso, lo más barato son las muñequeras. Me quedo sin recursos y cuando me quedo sin recursos acabo atando a los pacientes. No sé qué hacer. Yo ya no sé qué más hacer. También nosotros una de las cosas que hacíamos en el estudio era, sin que la gente lo supiese, estratificar a los profesionales en función de la frecuencia de uso de las sujeciones, a ver si había diferencias. Y sí que encontramos diferencias. Por ejemplo, en las UCIs donde más se ataba, había un peor uso de las herramientas de valoración de dolor, agitación, delirio, etc. Había frases tipo, sí, todo el mundo está muy preocupado por el dolor, pero nadie lo mide. Mientras que en las UCIs de uso escaso, sí que decían que el uso de las herramientas de valoración se había convertido en una estrategia buena. También la interpretación del paciente. En las UCIs donde más se utilizaban las sujeciones, se entendía que todos los pacientes van a intentar autoextubarse. Por definición, yo si tuviese un tubo me lo quitaría, así que voy a entender que todos los demás se lo van a quitar. Mientras que en las UCIs con uso escaso había una actitud más expectante. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues ¿cómo podemos trabajar esta invisibilidad? Hablando, básicamente hablando como sea, hablando aquí, hablando en el Twitter, por ejemplo, con frases que hay ahí, y asumiendo el desafío que esto supone. Es el desafío de reconocer una práctica inapropiada. He cogido un trozo de un texto de Ana Urrutia, de su modelo, en el que dice: hay que decirlo precisamente para generar cambio. Lo que no se dice no es visible para la sociedad. Pero no somos malos profesionales, ni sujetamos porque queramos maltratar. Sujetamos porque no sabemos cuidar sin sujetar. Por lo tanto, solo tenemos que aprender a hacerlo. Tal vez empecemos a hablar de ello y buscar alternativas entre todos. Estamos al principio de un largo camino en el que nos queda hablar de ello. Por ejemplo, en Navarra ha habido un decreto foral que habla del uso de sujeciones físicas y farmacológicas, pero entre otros físicas, pero solo en los servicios residenciales. La Sociedad Española de Geriatría tiene un documento de consenso al respecto. Nosotros estamos lejos de todo esto. Y, por supuesto, lejos de, por ejemplo, la posición de las enfermeras inglesas, que tienen un posicionamiento a nivel estatal para no utilizar sujeciones. Pongo la imagen ahí de la aldea gala, que resisten, son prácticamente los únicos. Ellos fueron los que tuvieron el 0% en el estudio PRICE que se midió. Y, bueno, pues ponernos las gafas de la mirada crítica y a ver si lo vemos ahí cuando vemos el iPad. Tenemos que aumentar el nivel de conocimientos, estamos delante de un largo camino, necesitamos saber cuál es la prevalencia real y qué factores están asociados, por qué atamos, por qué no atamos, en qué tipo de paciente o en qué tipo de dispositivo, porque al final los pacientes a veces son un tubo. ¿Cuáles son las actitudes profesionales hacia el uso de sujeciones? La bibliografía en otros ámbitos como la salud mental o la geriatría dice que influyen muchas más las creencias que otras cosas, que al final lo que condiciona, lo que cambió, que en sitios donde se usaban sujeciones dejasen de usarse, fue el cambiar las creencias de los profesionales. Lo primero es saber qué creencias tenemos, hacer un análisis de las organizaciones, de dónde tenemos el foco puesto, y aprender de los que ya trabajan sin sujeciones, que digo yo que vamos a aprovechar, ya que vamos los últimos, que aprender algo de los que vienen. Además, esto parece un paradigma urgente. En otros foros se está hablando mucho de los pacientes despiertos, de la sedación consciente, de la sedación cooperativa. Ayer salió el modelo ECAS Concept de Vicent, en el que ellos hablan de la implementación temprana de un paciente confortable y cooperativo, en el que se asegura la analgesia primero, en el que el uso de la sedación sea mínimo y se monitorice, y que haya una atención centrada en el paciente. Y cuando habla de la atención centrada en el paciente-familia, habla de evitar el uso de sujeciones. En algunos foros pequeños en el que nos sentamos a hablar, a veces de estas cosas, dices, bueno, a ver con la sedación cooperativa qué pasa, pacientes más despiertos van a acabar más atados. Bueno, pues precisamente estos autores, en la publicación esta del Intensive Care del ECAS Concept, que ha sido hace muy pocas semanas, dicen explícitamente, en este contexto debería señalarse que la filosofía del ECAS Concept debería asociarse con un menor uso de sujeciones mecánicas, y esto se ha comprobado en la fase piloto de un estudio con pacientes con ventilación mecánica. Estos datos nos hablan de una presunción general que la sedación consciente o la sedación ligera no debería verse acompañada de un mayor uso de sujeciones mecánicas, incluso cuando los ratios no son los que deberían. Si queréis, luego hablamos de los ratios y de cosas que a lo mejor tenemos preconcebidas. Y por último, lanzar la pregunta de: estamos hablando de humanizar, estamos hablando de poner teles, estamos hablando de hacer cosas tal, pero seguimos atando a los pacientes. ¿Cómo podemos hablar de humanizar mientras tenemos a los pacientes atados? Muchas gracias. Muchas gracias, María. Una interesante aproximación, un mapeo a lo que está pasando en nuestras UCIs para que empiece a removernos la conciencia. Y a continuación hablará la doctora Ana Urrutia, que es médico geriatra, es creadora del modelo de cuidado centrado en la persona sin sujeciones, que está basado en la dignidad y la calidad de vida, tal y como ha mencionado María. Además, es fundadora de la Fundación Cuidados Dignos y ha recibido el premio Emprendedora Social Ashoka 2015. Adelante, Ana. Y nos va a dar una vuelta desde la otra visión. Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, primero daros las gracias por haberme, Gaby, invitado a este foro. Y bueno, para mí también es un honor, casi, no soy la última, pero casi estoy cerrando la jornada. Y bueno, pues esto siempre es como bonito, ¿no? Y estoy bastante sorprendida de que a estas horas haya tanta gente, porque esperaba encontrar pues poquita gente, la verdad. Alguna otra vez que me ha tocado hablar así a estas horas, pues encuentras un foro bastante escaso. O sea que bueno, pues gracias a todos. Bueno, luego deciros también que he intentado adaptar mi realidad a la de la UCI, porque yo no conozco el entorno UCI, y bueno, pues al hacer el estudio de poder venir aquí a daros algo que os sirviera, pues me he dado cuenta de que la UCI no es diferente, y es como he titulado, pues en cierta medida, la charla, ¿no? España es el país que más ata o sujeta de la OCDE, y esto es terrible. Si queremos humanizar, tenemos que dejar de sujetar. Bueno, yo vengo de la Fundación Cuidados Dignos, que la fundé hace 6 años porque me di cuenta de que yo misma sujetaba y no estaba haciendo bien las cosas. A partir de ahí empecé a estudiar la problemática de la sujeción y me di cuenta de que efectivamente España es el país que más sujeta de la OCDE. Eso me hizo pensar y pensé que, bueno, pues que había que analizar por qué estoy sujetando, y a partir de ahí creé un modelo de trabajo que me permitiera trabajar sin sujeciones. El problema es que sujetamos porque no sabemos trabajar sin sujeciones, pero como bien dice María, yo suelo decirlo muchas veces, no lo hacemos queriendo, simplemente no nos han educado en ello. Creé la fundación y la misión de la fundación es trabajar por la calidad de vida y la humanización en el cuidado, y como pilar fundamental hemos elegido las sujeciones porque es el indicador más visible de deshumanización. Bien, en los fundamentos innovadores con los que hemos visto con el tiempo que se ha ido, bueno, pues que manifiesta en la metodología de trabajo son estos, ¿no? La salud de las personas que cuidamos mejora, la satisfacción de las familias y como consecuencia la imagen de la organización mejora también. La motivación y la satisfacción de los trabajadores mejora también. Hoy me preguntaban a la mañana que qué de motivador tiene el modelo. Bueno, pues cuando haces algo que los demás no saben hacer, pues te motiva muchísimo. Y no implica costes adicionales. Con el mismo personal, por lo tanto yo no voy a hablar de ratios, simplemente voy a decir que esto se puede hacer con los mismos ratios. Es cierto que si tuviéramos más ratios nos iría mejor, probablemente, o sería más sencillo, más bien, ¿vale? Los países que nos sujetan, ¿todos tienen más ratios? No todos, pero los que son ejemplos sí es verdad, pero ese no es el pilar fundamental por el que nos sujetan. Nos sujetan básicamente porque su pilar es la dignidad. Bien, en la UCI, como decía, no es diferente. No es diferente que en otros ámbitos asistenciales. Yo insisto que no conozco la UCI, pero estudiando las causas y sobre todo, bueno, pues me he detenido mucho en el estudio de María, y las causas por las que sujetáis son las mismas por las que nosotros sujetamos, son las mismas, ¿vale? Vamos a verlas. Fijaros, en el ámbito de en la izquierda he colocado la geriatría y otros ámbitos asistenciales, porque sí que ya también puedo decir que en otros ámbitos asistenciales las causas son las mismas, ¿de acuerdo? Entonces las coloco en la izquierda. En la UCI, la prevalencia de uso en los centros residenciales para personas mayores y incluso en hospitales agudos en España en general, dicen, está entre un 10 a un 20%. Yo creo que es superior, pero bueno, como es una realidad muy oculta, pues tampoco tenemos estudios que nos hablen en realidad qué números tenemos, ¿vale? En residencias y centros de días hablamos de un 40%. Sin embargo, si nos vamos al perfil típico que nosotros sujetaríamos, las residencias y los centros de día y los hospitales geriátricos, serían las personas absolutamente dependientes, ese perfil de persona mayor, de 85 años, frágil, que se cae constantemente. En ese caso sujetaríamos hasta en un 60 o un 80%, cosa que es escandalosa. En las UCIs encontramos entre un 15 y un 45%, como veis la prevalencia es parecida. En cuanto a la seguridad, nosotros las ponemos para evitar caídas y vosotros las ponéis para que el paciente no se autoextube. Pero al final estamos hablando de lo mismo. Para controlar la agitación también es una de las razones por las que nosotros ponemos. En vuestro caso es la misma razón, ¿de acuerdo? Sin embargo, la evidencia científica es bastante discutible. No se caen más por no sujetar, y esto ya está demostrado, que no se caen más por no sujetar y tampoco se autoextuban más por no sujetar. Lo que sí es manifiesto son los efectos secundarios que producen. Eso sí que está científicamente probado, ¿de acuerdo? Lo consideramos terapia. En el medio geriátrico y en otros ámbitos asistenciales lo consideramos terapia. Pensamos que controlamos mejor la agitación por sujetar, y es falso, es absolutamente falso. En realidad, la agitación empieza a desaparecer cuando quitas la sujeción.
Y ocurre lo mismo en la UCI, que le llamamos inmovilización terapéutica. Terapéutica. Claro, es que es un nombre... A mí me chirrió mucho cuando lo vi. El déficit está en el paciente, es lo que decimos, se cae, se autoextuba. En realidad el déficit está en nosotros, que no sabemos trabajar sin sujeciones. Y hemos echado la culpa al paciente. Somos los equipos los que no sabemos trabajar sin sujeciones. En cuanto a la legislación, pensamos, si no sujetamos, nos van a demandar porque el paciente se caerá. Y a vosotros os pasa lo mismo. Si se autoextuba, a mí me cae una buena. Y desconocemos la legislación, cuando la legislación no dice que tengamos que sujetar para cuidar. En cuanto a la valoración individual del paciente, para no sujetar, no existe. No existe ni en mi ámbito ni en el ámbito de las UCIs, por lo que he estado estudiando. Valoración individual para no sujetar, es decir, fijarse específicamente en la sujeción, en si debemos de sujetar a este paciente o no. En cuanto a las personas trabajadoras, decimos que sujetamos porque tenemos un ratio insuficiente, pero no es verdad. Insisto que sí que es verdad que si tuviéramos más ratios probablemente estaríamos mejor, más tranquilos, pero sujetamos porque no sabemos sujetar y eso solamente, no sabemos trabajar sin sujeciones y eso solamente hay que aprender y eso hay que querer hacerlo, es decir, hay que gestionar cambio en nuestras organizaciones. En cuanto a la atención centrada en la persona, no existe ni en el ámbito de la geriatría, ahora estamos avanzando a ello, ni existe a nivel sanitario, ni en los hospitales ni en las UCIs. La visión holística y biopsicosocial de la que habla María, pues nos pasa lo mismo. No existe tampoco, en ninguno de los ámbitos. Y curiosamente lo que decimos es, en lugar de pensar en esa parte psicosocial, decimos que no se entera, que no la sufre. Nosotros en nuestro ámbito, no se entera, tiene una demencia, si no saben ni lo que estamos haciendo. No es verdad. Se ha comprobado que sienten hasta vergüenza. ¿Vosotros podríais pensar que un paciente con demencia siente vergüenza porque le han sujetado? Pues siente vergüenza, porque le han sujetado. Y sin embargo, en el ámbito en el que yo me muevo, la gente no se lo cree. Y veo que pasa lo mismo en la UCI, decís que no lo recuerda, y parece ser que sí lo recuerda. En cuanto a la decisión, no es interdisciplinar. En el ámbito en el que yo me muevo, lo pone un auxiliar, porque, pues no sé, me voy a colocar la ropa en el piso de arriba, y claro, él se va a levantar y le tengo que sujetar. O lo pone el médico individualmente, o lo pone la enfermera individualmente, es decir, no es una decisión interdisciplinaria. A vosotros os pasa lo mismo. En cuanto al personal, pues tenemos miedo que nos culpen porque el paciente se ha caído y, como consecuencia, rigidez al cambio. No queremos cambiar porque estamos mejor en la situación, incluso mala, estamos mejor, es decir, reconocemos que no debemos de sujetar, pero no vamos más allá. Nos hemos sensibilizado con el tema, pero no vamos más allá, ¿vale? Y os pasa a vosotros lo mismo en la UCI. Es una decisión cultural, de cultura individual. Es decir, es algo absolutamente subjetivo. Si yo, que estoy muy sensibilizada, cuido a ese paciente, yo no lo sujeto. Pero si otro que no está sensibilizado, cuida al mismo paciente, le sujeta. Y si os ponéis a pensar, es absolutamente injusto para el paciente, porque es el mismo paciente que, según el profesional con el que se encuentre, sufre una sujeción o no la sufre. En cuanto a las estructuras arquitectónicas y de organización, pues nos pasa a todo lo mismo, no están diseñadas para centrarnos en la persona y todo esto lo dificulta, ¿de acuerdo? Trabajar sin sujeciones, como ya he dicho, no sabemos ni unos ni otros, no nos han formado para ello. En cuanto a si somos flexibles o no y si humanizamos el cuidado, pues no trabajamos para ello. Ahora parece que hay una corriente de humanización y bueno, yo que llevo 10 años luchando, porque esto es luchar contra sujetar a los pacientes, pues ahora la verdad es que estoy respirando un poquito más aliviada porque veo que empieza a nacer una corriente de humanización y estoy muy contenta de haber encontrado al grupo UCI porque digo, bueno, estos me entienden. O sea que, bueno, esto me resulta bastante, bueno, un alivio bastante grande. Y en cuanto a la dignidad, el problema que tenemos es que no es el pilar de nuestra decisión. La diferencia entre un país como Inglaterra, que no sujeta, y nosotros, no son los ratios. No son los ratios. Y esto lo digo porque lo sé, porque me lo ha dicho mucha gente y hace 15 días me lo ha dicho un compañero. Me dice, Ana, no son los ratios. Es verdad que ellos tienen más ratio que nosotros. Y eso les hace la vida más fácil, es cierto. Pero ellos no sujetan porque para ellos es absolutamente indigno. Y porque respetan absolutamente los derechos de los pacientes. Y eso no nos pasa a nosotros, nos pasa en la teoría, pero al llevarlo a la práctica nos cuesta muchísimo y nos olvidamos. Y lo hacemos invisible, como dice María. Sujetar es cultura de país. En este país es cultural. Es una cultura de cuidado. Es decir,
La propuesta ahora es pasarnos 180 grados a cuidar sin sujetar. Nos vemos obligados, por lo tanto, a gestionar cambio. Lo que tenemos que hacer es ver las cosas de una manera diferente. Es lo que, bueno, no yo, porque esto es de Echeverría, pero lo que yo suelo decir que es cambiar el observador. Es decir, si yo veo las cosas de una manera diferente, a como las estoy viendo, mis acciones serán diferentes. Y en consecuencia mis resultados serán diferentes. Fijaros, si yo digo, bueno, las sujeciones es posible que se puedan retirar y empiezo a trabajar mi mente en ese sentido, empiezo a pensar en otro paradigma posible, desde luego mis acciones irán a favor de ello. Empezaré a desarrollar, como digo, actividades y acciones que favorezcan que el cuidado sea más humano y en consecuencia las sujeciones desaparezcan. Es como una magia. Y tendréis pacientes sin sujeciones, manos libres. ¿Qué cosas tenemos que empezar a cambiar en nuestra mente, en nuestro observador? Pues que el pilar de la decisión tiene que ser la dignidad y los derechos. Que no es un problema de ratios, es un problema de vencer la rigidez del cambio, ¿de acuerdo? Y que hay que hacer las cosas de otra manera. Y eso es lo que tenemos que hacer, empezar a trabajar de otra manera. Y cuando hagamos actividades diferentes, como digo, no tendremos sujeciones. El déficit no está en el paciente, está en nosotros, en las personas que les cuidamos. Esto sé que es duro y es difícil, pero en el momento que te das cuenta es muy enriquecedor, porque dices, yo tengo la posibilidad de hacer que este paciente esté de otra manera y viva de otra manera. Y es más un problema de gestión que un problema clínico. Es más un problema de procedimientos y de procesos y de falta de creatividad en nuestras unidades que de un problema clínico. ¿Cómo gestionaremos cambio? Pues fijaros, en principio tenemos que pensar que tenemos que pasar de este paradigma a este, 180 grados. Tenemos que cambiar el paradigma. Vosotros, bueno, las personas que sujetan no están en mi paradigma. Yo estoy en otro paradigma y tenemos que pasar a ese paradigma para dejar de sujetar. ¿De qué habla el paradigma? Fijaros, la sujeción es un indicador, solo es un indicador. Lo que pasa es que es tan potente que visualiza cómo cuida una organización. ¿Qué procedimientos tiene esa organización que le han conducido a sujetar? Eso es lo que permite visualizar la sujeción. Esta S no solamente es de sujeción, es de salud. Cuando tú cambias estos procedimientos, la sujeción desaparece y es sustituida por la S de salud. Por eso digo yo que es más un problema de gestión que un problema clínico. Si hacemos las cosas de otra manera, si vemos las cosas de otra manera, si no pensamos que inmediatamente cuando el paciente hace así se va a estubar, dejaremos de sujetar. La filosofía tiene que ser centrarse en el paciente. Nosotros tenemos que estar en la periferia, ¿veis? Estos somos nosotros. Él tiene que estar en el centro y nuestras acciones tienen que ir todas orientadas a él. Si no, no estamos cuidando. Puede ser que estemos curando, pero no estamos cuidando. ¿Por qué? Porque el paciente pide dignidad y tenemos que centrarnos en él y pide calidad de vida en el cuidado. Y mientras no lo hagamos así, no vamos a alcanzar esa calidad de vida. Mientras no cambiemos nuestras maneras de hacer, no vamos a cambiar la realidad del paciente. Mientras no nos centremos en la dignidad del paciente, no lo vamos a poder cambiar. Yo propongo una metodología que le he llamado Libera Care. Es un paradigma nuevo, como digo, nos pasamos 180 grados, es un modelo completo de atención en el que hacemos las cosas de manera diferente y de repente te das cuenta un día que ya no tienes sujeciones. ¿De acuerdo? Es centrarnos en la persona sin utilizar sujeciones. Y se fundamenta la metodología en 4 pilares. Fijaros, es como un iceberg en el que... A ver, un segundo. Aquí estaría lo único visible, que ya no sujetamos. Aquello que era invisible, la sujeción, ahora empezamos a ver que ya no sujetamos, ¿de acuerdo? Pero todo este trabajo tenemos que hacer por abajo. Tenemos que trabajar los 4 pilares, que hará posible que esa sujeción, como digo yo, por arte de magia desaparezca. Pero tenemos que ser para ello, alrededor de los pilares, nuestro mar tiene que estar lleno de empatía, de un trato más humanizado, de responsabilidad social y moral con respecto a esto. No puede ser que nos digan que estamos sujetando mucho y nos quedamos tan panchos. Y esto os digo porque a mí me pasa muchísimo. Y la gente se enfada cuando digo que la prevalencia de uso en mi medio en personas con demencia es del 60%. Y dice, ¿pero qué dices? ¿Estás loca? No, esto es real. Esto es real. En el ámbito en el que yo me muevo en las residencias, hay ocasiones en las que te encuentras con centros que te dicen, tengo una prevalencia de un 5%. Digo, déjame ver a tus pacientes. Cuando ves a sus pacientes y dices, ¿quiénes serían de estos susceptibles de ser sujetados?
el 25% de los que tiene, que son las demencias muy avanzadas y muy problemáticas. ¿Cuántos de esos 25% están sujetos? Entre el 60 y el 80%. Estas son realidades que yo veo, pero en muchísimas ocasiones. Lo que pasa es que están ocultas entre el resto de los pacientes. Claro, hemos estado hablando antes María y yo, decíamos, bueno, pues yo casi tendría que mirar cuántos de los pacientes de la UCI, en el mismo sentido, pues eso, ¿no? Pues tenemos también sujetos, y claro, pues si todos los que están intubados, pues los sujetáis. Si es así, algo estamos haciendo mal, porque sería el 100% de los susceptibles, ¿vale? Bueno, nuestros pilares. El primero, el pilar, la autonomía beneficente. Tenemos que trabajar, como digo, desde la dignidad y la autonomía del paciente. Por eso está muy bien lo de la sedación consciente. No lo conocía. Yo la realidad que conozco de las UCI es que hay que dormir al paciente para que su cuerpo se recupere. Entonces, bueno, cuando me lo ha estado contando María, digo, pues oye, pues qué bien, ¿no? Porque así tendréis menos sujeciones. ¿Veis cómo estoy en otro paradigma? Que la gente que contesta y dice, no, pues seguro que eso hará que tengas más sujeciones. No, porque no se van a extubar más, es que van a ser más felices y como consecuencia de ello se van a extubar menos. Eso es lo que va a pasar. La autonomía desde la capacidad o desde la incapacidad, por representación, no por sustitución del paciente, por representación, por lo cual tenemos que conocer sus valores, y eso nos va a hacer cambiar esos procedimientos de los que hablaba. Es que tenemos que conocer más a nuestro paciente. Y eso tendremos que introducirlo en nuestros procedimientos de trabajo. Tendremos que saber qué le gusta a Luis y qué no le gusta. ¿Para qué? Para centrarnos en la persona. Si no, no nos vamos a centrar en Luis, nos centraremos, no sé, en la humanidad en general, pero no concretamente en Luis. ¿De acuerdo? Disminuir el paternalismo. Está bien la autonomía, pero la beneficencia, pero tiene que ser ligada a la autonomía. La ley de autonomía del paciente dice que tanto sujetar como no sujetar tiene que ser prescrito por el médico, pero yo digo interdisciplinar. Si no te pierdes todo el conocimiento del equipo. Si solo lo decide un médico estamos perdiendo muchísimo, porque precisamente supongo que vuestra realidad será la misma que la mía, que yo veo bastante menos a mis pacientes que lo que ve mi enfermera y mis auxiliares. Entonces resulta que ella sabe mucho más que yo. Entonces la decisión tiene que ser interdisciplinar. Recogerla en historia clínica para hacerla visible. Como dice María, hacer visible lo invisible. En el segundo pilar tenemos que conocer a la persona. Es que vamos a centrarnos en Luis, en Antonio, en María, en Pedro, no en la humanidad en general. ¿Cómo se conoce a la persona? Pues tenemos que interpretar su comportamiento. Veis que tenemos que adquirir otras habilidades que quizá hasta ahora no hayamos tenido, pues tenemos que empezar a aprenderlas. La manifestación comportamental de la enfermedad es un sumatorio. Hablamos de enfermedad, más estado de salud, más historia de vida, más personalidad, más entorno. Eso es lo que hace un comportamiento. Cuando, por ejemplo, trabajamos la demencia, una persona que se cae no se levanta porque es una demencia y porque hace cosas sin sentido, o no camina por todo el edificio simplemente porque hace cosas sin sentido, porque está enfermo y es una demencia, que sería solamente el primer criterio del sumatorio, la enfermedad. No, lo hace por todo esto. Su caminar tiene sentido en función de su historia de vida, de su personalidad y del entorno que tiene. Yo entiendo que en la UCI es lo mismo. Y he sido un poco valiente y he dicho, bueno, en la UCI, ¿cómo sería? La enfermedad y el estado de salud, ¿cómo tendríamos que manejar esto para que este comportamiento que nos conduce a sujetar, este comportamiento podamos controlarlo? Pues con una buena analgesia, una buena sedación. Que en eso, pues yo no entiendo de esto, evidentemente, pero supongo que será en lo que más haya que profundizar, ¿no? Y luego con psicología, con herramientas de psicología, que yo no sé si tiene que haber psicólogos o no en las unidades, entiendo que si los hay, muchísimo mejor, pero si no los hay, nosotros tendremos que aprender a manejarlos, los profesionales que estamos con ellos, con los pacientes, ¿no? Trabajar su historia de vida y su personalidad, es decir, Luis tiene unos gustos, unas preferencias, a Luis le gustan determinadas cosas y otras no, y tiene una personalidad. Frente a la misma situación, María se quitaría el tubo y Luis no. Y si no sabemos cómo es María y cómo es Luis, los vamos a los dos a sujetar, porque pensamos que los dos se quitarían la sujeción y no pasa así. Y luego, lo más llamativo de todo esto es que el entorno influye terriblemente, terriblemente. Y el entorno puede influir tanto en lo referente a lo físico como en lo referente a lo psicológico. Lo físico, pues, bueno, pues todas esto que estáis contando, la musicoterapia, todas estas terapias no farmacológicas que son maravillosas y que hacen un entorno mucho más agradable, ¿no? Pero en cuanto a la psicología social, ¿sabéis quiénes somos la psicología social? Nosotros. Y podemos ser benignos o podemos ser malignos.
Y en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque lo que tenemos que ser es benignos. ¿Y cómo somos benignos? Trabajando básicamente el trato. El trato, conociendo al paciente y tratándolo, humanizando absolutamente el trato. A mí me pasa que me preguntan las organizaciones, pero cuando se levanta María así y se puede caer, ¿yo qué hago? ¿Qué haríais? Preguntaros por qué María se levanta, ¿no? Es que claro, si sabes por qué María se levanta, entonces puedes acometer etiológicamente el problema. Y resulta que María solo se ha levantado porque quería que alguien le hiciera caso. Y resulta que es una herramienta, porque es una herramienta. El trato es una herramienta por nuestra parte, así como el mecánico tiene, pues eso, alicates, o no sé cómo se dicen estas llaves inglesas que tú ajustas a la tuerca, nosotros tenemos el trato, por ejemplo, como herramienta. Es una herramienta fantástica que humaniza muchísimo y hace un entorno mucho más agradable y en consecuencia el comportamiento del paciente es mejor y en consecuencia no tenemos que sujetar. El tercer pilar sería el modelo de gestión. ¿Qué tipo de equipos tenemos que tener? Pues equipos interdisciplinares y transversales. Yo siempre digo que yo soy médico porque me enamoré de la medicina en cuarto de GB, pero no porque yo jerárquicamente tenga que ser más que la enfermera ni que el auxiliar. Y tenemos que hacer unos equipos transversales. Esto a mis compañeros muchas veces no les gusta, pero yo creo que enriquece muchísimo y lo digo. Tenemos que trabajar las alternativas antes de sujetar, para no vivir eso, como decía, no estar pendientes de la economía de sentimientos, como decía María, ¿no? Sin jerarquías, siendo flexibles. Esos son los equipos de trabajo que tenemos que tener. Es que una cosa va ligada a otra. No podemos, si no trabajamos eso, es difícil que convenzamos unos compañeros a otros que tenemos que hacer ciertas cosas que el otro compañero es el que tiene que realizar. Es difícil. Y desde luego integrar al paciente y a la familia en la toma de decisiones y en el entorno. Esto es lo que vosotros estáis llamando apertura de las UCIs, ¿no? Que nosotros en nuestro ámbito pues lo que llamamos es tener a los familiares en la toma nuestra de decisiones y hacer reuniones con ellos y decirles qué cosas estamos haciendo mal y qué cosas que les gustaría a ellos que nosotros mejoráramos. Es la llave cerradura que se tiene que producir entre la familia y el equipo profesional. Y el último pilar sería la gestión de casos no sujeción, que le llamo yo, ¿no? Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues trabajar la prevención, aquello que nos conduce a sujetar. Porque es así, tenemos sujeciones, acordaros, porque los procedimientos anteriores son deficitarios. Acordaros que el déficit no lo tiene el paciente, lo tenemos nosotros. Luego, entonces vamos a cambiar esos procedimientos, las herramientas de valoración, vamos a aprender a vigilar, que no hace falta ser vigilante de seguridad, simplemente tienes que adquirir unas habilidades que antes no teníamos y bueno, pues aprender, según tú te estás moviendo en tu trabajo, a ser más sensible a determinadas cosas, sin más. Hacer así entornos más seguros y profesionales que cambian los procedimientos y los procesos y la visión de cuidado. Y, por supuesto, incluir las terapias no farmacológicas de las que habéis estado hablando aquí, ¿no? La musicoterapia, el trato, como digo yo, y gestionar la emocionalidad de los pacientes. Tenerla en cuenta, pero muy, muy, muy en cuenta. Con los mismos ratios, yo os diría que tenemos que darle una vuelta a nuestras prioridades. Y para mí, de las primeras prioridades sería el trabajar la emocionalidad de los pacientes. Y luego veremos qué otras son importantes. Esto nos conducirá a prevenir las causas de sujeción. Cuanto más prevención, menos sujeción. Yo sé que esto es difícil, porque como os digo, es cambiar de 0 a 180 grados. Pero así es como estamos gestionando el cambio en otras organizaciones. Nuestros números, por ejemplo, ya desde hace 5 años son pues, que hemos liberado a más de 5.000 personas que antes estaban sujetas y ahora ya no están. 150 organizaciones que están trabajando el modelo, 11.000 profesionales que han cambiado su forma de cuidar, y 21.000 personas sobre las que el modelo está directamente incidiendo ya. Hombre, en todo el país pues parece una cosa pequeña, pero bueno, por algo se empieza, ¿no? Creo que ya son unos números un poco bonitos para demostraros que es posible hacer esto, ¿no? Aún quedan todavía muchos lugares donde tenemos que cambiar la realidad y una de ellas son las UCIs. Y con sujeciones el cuidado no es humano, siento decíroslo, pero es así, no es humano. No es humano porque no es digno. Si queremos humanizar, tendremos que liberar. Y tenemos que ir a casa y pensar que efectivamente tenemos que empezar a liberar. No vale con quedarnos aquí, que nos hemos sensibilizado y qué bonito suena esto, sino que habrá que empezar a accionar para cambiar las cosas. ¿Esto es una utopía? Pues yo creo que es la realidad del futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana. Ahora que Ana y María han plantado un poquito la semilla para hacer visible lo invisible, el doctor Abelardo García, que es jefe de servicio de la UCI del Hospital Universitario de La Paz y del Carlos III, y es catedrático de Medicina Intensiva en la Universidad Autónoma, y además es una persona que ha vivido la UCI donde trabaja desde una vertiente profesional, pero también desde una vertiente como paciente, nos va a explicar qué pasa después de la UCI. Gracias. Muchas gracias, señora moderadora. Muchas gracias, Gaby, y colaboradores en la organización de las jornadas por haber invitado a participar en esta segunda jornada. Estoy encantado y aprendiendo mucho. Y yo voy a hablar de síndrome postcuidados intensivos. Sabéis, a nosotros nos educaron de esta forma. Yo soy de la primera década de residente de medicina intensiva. Se nos educó en esto. Nosotros tenemos que sacar a los enfermos y reducir la mortalidad dentro del servicio de medicina intensiva. Y no se nos educó demasiado para saber qué pasaba después con los enfermos. Nuestro objetivo era este y era este. Y un servicio era bueno si tenía poca mortalidad, independientemente de que los pacientes fueran secuelares o no secuelares. En este momento, un servicio de medicina intensiva moderno no puede pensar ya de esa forma y tiene que pensar de esa otra forma, optimizar más la recuperación como objetivo terapéutico. Esto pasa también por no sacar enfermos muy secuelares, que ya se estaba hablando aquí de limitación de terapia vital, etcétera, etcétera, pero yo no me voy a meter en este tema, que es muy importante, pero no me voy a meter. Nuestro objetivo terapéutico es este, optimizar la recuperación y no solamente la mera supervivencia del paciente. Claro que si no hay paciente no hay recuperación, pero es que igual a algunos pacientes está bien que tengan una muerte digna, como se ha comentado, dentro del propio servicio y no mandar secuelares a unas familias que tampoco se merecen esa carga o esa especie de castigo. Sabemos qué es esto, sabemos que el qué hacer ya lo sabemos, eso es lo que estamos, hemos hecho la especialidad y vosotros trabajáis en el servicio de medicina intensiva y sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. ¿Cómo hacerlo? Pues por supuesto, todos somos profesionales de una cierta experiencia, algunos como yo, pues demasiada quizá, pero sabemos cómo hacer las cosas. ¿Dónde está el problema? El problema, como siempre, está en el porqué, la medicina nueva que tenemos que vivir en este momento. Y a esto sabemos que esto es una cosa concreta, el qué tenemos que hacer, este enfermo tiene esto, lo haremos esto, somos expertos, sabemos cómo lo que tenemos que hacer, lo acabo de volver a decir, y llegará el último punto, que es por qué lo hacemos. Lo hacemos por la salud del paciente, pero con más cosas. Es un concepto abstracto de la salud del paciente, el cómo hacer las cosas. Es complejo, es difícil y es incómodo. Entonces esto lo tenemos que asumir. Estos son retos nuevos que se nos presentan, que no estamos habituados en este momento y que cumplimos perfectamente con tratar al enfermo, lo vamos a nuestra casa y si se pone bien se va a plantar. O si se estabiliza o si pensamos que ya salió la situación de gravedad. No es así. Tenemos que ir un poco más lejos y sabiendo que nos metemos en complejos, en preguntas que tienen que tener una respuesta y a veces nos van a hacer cambiar mucho de actitud sobre lo que estamos haciendo en este momento. Hay que pararse y hay que reflexionar, lógicamente, y hay que preguntarse cosas. Las cosas que nos preguntamos son estas. En los pacientes que sobreviven, ¿cómo es la evolución a largo plazo? ¿Qué le pasa a ese paciente? ¿Te viene a ver? ¿Te enteras de algo de él? ¿Lo has vuelto solamente cuando reingresa? ¿O cuando repasa la mortalidad oculta? No es muy correcto, hay otras cosas. ¿Qué significa sobrevivir a un servicio de medicina intensiva para el paciente y para los familiares? ¿Cómo lo han vivido? ¿Hay alguna forma de contactar con ellos, saber exactamente qué pasa? Y luego ya, lo último es, ¿puede cambiar nuestra actitud intraservicio de medicina intensiva si conocemos mejor la evolución al alta de nuestros pacientes? ¿Podremos hacer las cosas de otra forma, de una forma diferente, para que esos que se van a marchar, se marchen en la mejor situación o podamos nosotros controlarlos para apoyarlos después, que es parte de esta charla que os ofrezco? Bueno, pues la idea que yo voy a intentar brevemente, porque el tiempo no es mucho, es definir lo que es un paciente con un síndrome de postcuidados intensivos, no confundir con paciente crítico crónico, que es otro modelo que también tenemos que explorar, prevenir, vigilarlo, tratarlo, hablar del tema de la familia y de otros animales, y lo digo como ya veréis por qué, y luego trabajar también en economía de la salud, porque todo está relacionado. Los recursos son los recursos y la familia y otras cosas están también ahí. Síndrome de postcuidados intensivos centrado en el paciente, porque veréis que se puede centrar en otras cosas, es algo que se define por una alteración en la calidad de vida que se basa en tres grandes pilares. Se basa en problemas a nivel de salud mental,
ansiedad, depresión, estrés postraumático, se basa en salud física, muy definida pulmonar, neuromuscular, pero hay muchas más cosas que ahora veremos de forma somera, y se basa en problemas de la situación de salud cognitiva, estado cognitivo a nivel de memoria, atención, depresiones. Los determinantes son, en alteración física, pues ya veis, debilidad neuromuscular, polineuropatía, en eso soy un experto, pérdida de masa muscular, dolor, insomnio, alteraciones del sueño, morbilidad pulmonar. En la cognitiva, función ejecutiva, proceso mental, memoria, atención, rendimiento académico. Y a nivel de salud mental, que difiere de la alteración cognitiva, ansiedad, delirio, depresión, desorden, estrés postraumático y pena. Pena, en la definición de la Real Academia, como tristeza. La tristeza que sientes, la pena que sientes de ti mismo y de la situación que has pasado, pero eminentemente la pena que sientes de ti mismo. Si lo centralizamos entre los tres grandes bloques y vemos qué porcentaje más o menos podemos aplicar, o la literatura, la escasa literatura que en este momento manejamos, está referido, es alteración física, se puede encontrar hasta en un 30% de los pacientes con la afectación de su vida diaria, alteración cognitiva se ha referido en un 24%, y el cuadro más grave mimetizaría a un Alzheimer moderado, y por último, las alteraciones de salud mental se han referido entre un 20 y 30%. No quiere decir que todos los pacientes tengan las tres cosas. Pueden tener una o parte de esa una, que hemos visto, son muchas clínicas o muchos síndromes si queréis, pueden tener dos o pueden tener las tres cosas afectadas. ¿Correcto? ¿Qué hacer? Bueno, para empezar se está trabajando en esto. ¿Quién es el país que más está trabajando en esto? También Inglaterra, como siempre. Pero ¿qué hacer de verdad? Es ese modelo tradicional en el que nos educaron. Si la medicina está hospitalaria, llega el equipo de urgencia, lo trae a la urgencia del hospital, ingresa en planta o ingresa directamente al servicio de intensivos, lo tratamos nosotros y luego lo damos de alta planta y luego ya lo lleva el médico de familia. Este modelo es un modelo obsoleto. Hemos empezado a actuar con códigos, UCI líquidas, UCI de puertas abiertas, UCI sin paredes, y esto es así. Pero esto no nos arregla el problema del síndrome de poscuidados intensivos. Esto es lo que debe pasar y esto es lo que está pasando, desgraciadamente, y esto lo debemos interrumpir. El paciente ha llegado, pre-UCI lo solemos ver nosotros, sobre todo cuando está muy grave, tanto en planta como el 80% de los enfermos en los servicios de urgencia, ingresa con nosotros y el paciente pasa a planta y luego se marcha fuera del hospital. En la planta, ¿quién lo va a tratar? Especialistas. ¿Especialistas de qué? De lo suyo. Una palabra, monoorgánicos. Y tú has tenido un enfermo poliorgánico y se lo mandas al neumólogo, que se va a preocupar, quizá te vas a preocupar tú más de la traqueotomía, de la patología pulmonar, que está prácticamente resuelta, y no se va a preocupar en absoluto, y la verdad que parodio un poco, pero es así, del fracaso renal que tuvo, de la alteración de la batería hepática, de la bolsa de sangre que le transfundiste, de si tuvo delirio o no, y de alguna cosa más. Porque no está para eso. Se va a leer tu informe, le va a parecer farragoso y la historia que tiene gordísima no la sabe interpretar. Eso lo hemos hablado mucho en diferentes servicios en mi hospital y es verdad, eso es una realidad. Y si eso no lo sabe hacer un gran especialista hospitalario, los de medicina de familia es que no saben por dónde coger la historia de intensivos, con lo cual pasan de ella. Se quedan con el informe final, el informe definitivo, el informe finalista que da al hospital, nosotros hacemos informes provisionales y con eso va manejando al paciente. No parece muy correcto que un enfermo de una grandísima gravedad vaya a pasar de golpe y porrazo a bajar de gravedad, porque la gravedad del paciente persiste, como hemos visto. Con lo cual, esto es una labor y un camino que nosotros tenemos que seguir. ¿Y cómo lo tenemos que seguir? Pues de esta forma. Por supuesto que veremos al enfermo antes de ingresar, por supuesto que lo trataremos nosotros, pero también tendremos que ir a planta como consultantes de los demás servicios, como consultantes de la parte crítica del paciente, involucrarnos en el tratamiento del paciente con los especialistas de planta y valorarlo bajo nuestro punto de vista y ulteriormente montar una especie de consulta para que los pacientes, ya veréis cuándo y cómo, vengan a visitarnos y con un equipo multidisciplinar, que ahora veréis quién lo compone, pues intentar nosotros llevar el global del tratamiento del paciente. Porque ¿quieren conocer al paciente de verdad? Pues nosotros que lo hemos tenido y sabemos todo lo que ha pasado y todos los aspectos que debemos cuidar e ir cerrando si es posible. ¿Cómo se hace?
Pues en principio trabajando juntos, trabajando todos juntos. ¿Y quiénes trabajaríamos juntos? Pues toda la gente, todo el equipo sanitario que dentro del servicio de intensivos ha llevado al paciente. Asistentes sociales, auxiliares, celadores, enfermería, fisioterapeutas, médicos, la psicoterapia y los psicólogos y psiquiatras. Yo soy más de psicólogo, pero en el hospital tenemos más psiquiatras que psicólogos clínicos. Pero bueno, si a mí me diesen a elegir, yo preferiría más a los psicólogos. ¿Y quién más? Pues las familias. El empoderamiento de las familias, que las familias puedan, las familias que estén interesadas, sepan hacerlo, tengan nivel suficiente para hacerlo y no les resulte un compromiso laboral o lo que sea, que se ofrezcan, si les puedo ofrecer, que se ofrezcan y que ya también trabajen con los pacientes. Pero no llegar nunca a una obligación a la familia, que no la vea la familia nunca como una obligación, porque entonces conseguiremos un efecto absolutamente contrario. ¿Y qué más? Las mascotas. Ya se han citado esta mañana las mascotas, pero es que las mascotas, desde hace mucho tiempo, se publicó en la revista de enfermería, una de las múltiples revistas de enfermería, cómo tenían que visitar a los pacientes, tanto las familias como los animales. Por eso yo he puesto familias de otros animales, ¿eh? Y fíjese qué pedazo de mascota está visitando al paciente, porque lo que se lee son mascotas pequeñas, pues el loro, el hámster, no sé qué, no sé cuántos, que la familia de al lado permita que entren dentro de la habitación y tal. Parece ser que las mascotas pueden llegar a ser perros como este, que imagino que sea un labrador, como los que tienen los ciegos. Ahora bien, en honor del doctor Quesada, el jefe de servicio de Valdecilla, que se quedó pasmado cuando yo le contesto a la mascota y me habló de cosas terribles. Hombre, si la mascota es el tigre de Jesulín Dubrique, Curry Pipi, pues igual no te conviene, porque se puede comer a la supervisora, a ser posible, ¿no? Bueno, entonces esto, puede que esto no. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? De este esquema tomado de los ingleses, del NICE inglés, nosotros lo vamos a centrar, y para no hacer esto muy prolijo, vamos a juntar lo que tenemos que hacer dentro del servicio de medicina intensiva para detectar a qué pacientes están en riesgo. Yo no tengo capacidad de valorar los 1.300 pacientes que de media ingreso al año. No tengo personal. Tengo un servicio de altísima complejidad, con muchas secciones y muy poca gente. Pero claro, tendré que elegir a quiénes voy a controlar, ¿eh? ¿Y cómo se hace eso? Pues en principio se hace a lo largo de la estancia en el servicio y justo antes del alta. Hay un montón de enfermos de bajo riesgo que los identificamos como bajo riesgo y la valoración clínica que les tenemos que hacer es mínima. Enfermos de corta estancia, enfermos jóvenes politraumatizados que tienen un evolutivo muy bueno. Esos, saber lo que existen, pasarles un checklist, que no lo voy a presentar, pero que existe y está publicado, y nosotros ya sabemos que de esos se van y adiós, adiós, y cuando quieras nos vienes a ver. Los otros, los que son de verdad en riesgo, a estos hay que hacerles ya una valoración exhaustiva para identificar necesidad de rehabilitación y poner al día los objetivos. Lo primero, aplicar un bundle. El bundle que todos tenemos en la cabeza en este momento, que te coge prevenir el dolor, valorarlo, que te coge la respiración espontánea, que te coge otros temas, el delirio, la elección, la sedación, contra el delirio, como he dicho, la movilización precoz con los fisioterapeutas y el ejercicio, y que la familia esté involucrada y que tenga más fuerza cuando aquella crea que es necesario. Estas cosas las tenemos que tener simplemente y las tenemos que valorar, pero luego hay, ya os digo, unos scores específicos que están muy bien diseñados para ver si sumas tantos puntos, pues bueno, pues ya me tengo que preocupar de ti cuando salgas, y si no, pues no me tengo que preocupar. Los otros dos puntos también los unimos en uno solo y vemos qué se hace durante el cuidado en planta y qué se hace justamente cuando de planta se va a ir a casa, para saber si tenemos que citarle a la consulta o no tenemos que citarle. Y aquí nosotros, ¿qué haremos? Pues valorarle, ir tratándole con nuestros colegas, pues dirigirles un poco, pues estás preocupado de esto, o mira tú, o vamos a hacer esto en conjunto, en fin. Coordinar un poco con ellos, a los fisioterapeutas, a psicólogos, nutricionistas, que suelen ser muy importantes en ese tipo de pacientes, realizar una valoración al final funcional, física y psicológica global del paciente y asegurarnos de la viabilidad del plan, que eso se puede hacer, o sea, que tengamos posibilidad de recibir al paciente dentro de unos meses, que es lo que vamos a hacer, y tener la capacidad de coordinar ese equipo.
Nosotros en este momento, ya cuando se presentó a Dirección Gerencia del Plan, para otra cosa que era para un REX, ya teníamos la connivencia de los fisioterapeutas y de los psiquiatras, que son los que tienen a los psicólogos dentro de ese equipo. Y lo último ya sería hacer seguimiento. El primer seguimiento, según los ingleses, se recomienda hacer a los 2-3 meses del alta. Pues muy bien, a los 2-3 meses del alta, si no le ha pasado nada al enfermo, tú le citas. Revisas al paciente y le hace valoraciones funcionales de estado de salud y necesidades sociales. Le puedes aplicar el Wiley y le puedes aplicar ahora sí el test de los 6 metros de marcha. Antes no, porque igual sale, pues como salí yo en silla de ruedas, que es muy difícil que me apliquen los 6 metros de marcha. Ya me habría gustado a mí. Referir al paciente a los servicios apropiados de rehabilitación y a otros especialistas, pues si no lo das de alta, si ya está bien, ya ha cerrado el caso. En las situaciones de que el paciente se esté recuperando más lentamente de lo esperado, puede que esté pasando algo que no ha detectado, quizá previamente no lo había detectado, o si el paciente desarrolla una morbilidad no identificada previamente. Entonces, serían las dos circunstancias en las que te tienes que volver a volcar al paciente, volverla a citar quizá más precozmente y seguir viendo qué es lo que está sucediéndole a ese enfermo. Estos enfermos no son demasiado infrecuentes, no son demasiado infrecuentes. ¿Qué es lo que dice el sistema NICE? Que esto tiene que ser un trust, que eso hay que hacerlo y lo recomienda, pero en este país todavía no, pero somos un país de la Comunidad Europea y podríamos aplicar las fuertes recomendaciones del gobierno inglés, del sistema de salud del gobierno inglés para este tipo de situaciones. Luego ya vienen los indicadores de evaluación, con los que hemos trabajado en la Comunidad de Madrid. ¿Cómo lo evalúas? ¿Qué es lo que estás haciendo es evaluable? Porque si no es evaluable, no lo puedes llevar a ningún sitio. Los indicadores de evaluación que los hemos trabajado con Maricruz Martín, Gaby de las Heras, Juan Carlos Montejo, algunos de los que están en esta sala, dentro del plan de humanización de los servicios de medicina intensiva de nuestra comunidad, pues contemplan diferentes cosas. Número de pacientes a los que se aplicó el paquete de medidas dentro de UBI, existencia de un protocolo de UCI sin delirio, lo tenemos, y de hecho todos estamos metidos en la gran encuesta que se está haciendo hace un momento, que la Comunidad de Madrid nos ha quedado fuera de milagro, por cierto. Protocolo para prevenir y tratar la enfermedad neuromuscular, valoración funcional previa al alta, plan de cuidados, pacientes que reciben el plan de cuidados, creación de la consulta de seguimiento, que no tiene ninguna ciencia. Se calcula que se verían unos 8 o 10 pacientes a la semana, en nuestro entorno, por el índice de altas que tenemos, y los pacientes también revisados a los 2 meses de alta, si se van perdiendo pacientes o no se van perdiendo. Los indicadores de la CAM, que está mal puesta, los indicadores de la Comunidad de Madrid, pues serían otro tipo. A lo que se aplica, bueno, otro tipo, pero en el fondo serían las mismas cosas, pero dentro de lo que son los hospitales de la comunidad. ¿Qué más tenemos que hacer? Hemos hablado de la familia y las mascotas. Pedir una ayuda bidireccional. Nosotros les ayudamos y vosotros nos ayudáis, sobre todo cuando el enfermo se ha ido a casa. No vamos a dejarlos solos, pero estamos trabajando en conjunto. Y pensar en otra entidad en la que no solemos pensar. El síndrome de poscuidados intensivos también afecta a la familia. El síndrome de poscuidados intensivos afecta a la familia en la misma calidad de vida y con los mismos puntos: ansiedad, depresión, estrés postraumático, pena, tristeza. Y eso es calidad de vida. Se quedan muy preocupados estos pacientes y se dan cuenta, sobre todo en estos momentos, que han salido de un entorno que no será agradable, pero que la protección que notan los enfermos dentro del servicio, las familias más que los enfermos, de lo que se hace, el volumen de personal, la dedicación, cómo el mundo está centrado en esto, luego eso se va diluyendo. Esto ya tiene un nombre, todo tiene un nombre y una definición. La enfermedad crítica es esto, una crisis familiar. Y estos sentimientos de preocupación, decisiones, evolución de la enfermedad y confusión pueden llevar a los familiares a descuidar su propia salud. Es por ello que el equipo de salud nuestro, que estamos defendiendo, debe apoyar también a los familiares que lo precisen. Fijaros una cosa, en Inglaterra no solamente hacen esto, sino que llaman a los familiares de los fallecidos y hablan con ellos, y exceptuando 2 o 3 situaciones que han venido agresivos, el resto han agradecido mucho el volver a entender la enfermedad bajo otra premisa, bajo otros prismas. Esto también es importante. Y como a todo se le pone un nombre, pues esto ya tiene un nombre. Es el PICS, síndrome de cuidados intensivos, con una F. ¿De una F de qué? De family. ¿Correcto? O sea, hay que valorar también eso. No solamente que no colaboren con nosotros, sino preocuparnos también de ellos.
¿Y qué síndrome presentan globalmente estos pacientes? Pues lo mismo que hemos referido, familiares, para los pacientes: depresión, ansiedad, estrés postraumático. Fijaros cómo están las cosas, que ya se ha hecho un checklist para detectar no al paciente crítico que va a necesitar los cuidados, sino para el familiar del paciente crítico que va a necesitar nuestros cuidados. O sea que cuando se concurran circunstancias como ser mujer, bajo nivel socioeconómico, no de las mujeres solo, ¿no?, sino globalmente, familias jóvenes, que el familiar sea cónyuge, de los solteros los que tienen un niño críticamente enfermo, patología psicológica psiquiátrica previa, mala comunicación con el personal médico, mala comunicación con el personal sanitario o poca confianza, no incluir a los familiares en las tomas de decisiones para limitaciones de esfuerzo terapéutico, baja implicación de la familia en los cuidados del paciente y una entidad clínica como el distrés en ventilación mecánica prolongada, y los pacientes de shock séptico y trauma grave, que sería la única parte clínica, como lo demás todos son cosas de relación, porque nos estaba contando la doctora Urrutia, muy bien contado. Estos pacientes, estos familiares serían susceptibles también de ser detectados como que vengan, que acompañen al paciente, que hablar también con ellos y valorar qué les está pasando. Que para eso tendríamos los psicólogos y los psiquiatras y demás. ¿Las cosas cuestan dinero? Pues sí, como los ingleses son muy apañados, ya lo han calculado, más o menos. Han dicho que esto es lo que cuesta implementar la acción, en un coste potencial por 100.000 habitantes, unos 56.000 libras por año. ¿Y qué beneficios se sacan? Pues se sacan unos beneficios de unos 30.000 libras por año. O sea, si entre costes y beneficios, siempre que pones algo en marcha, habrá que pagar. Pero no es tanto dinero, porque los beneficios, o sea, el retorno, que diríamos, supone prácticamente la mitad, o es la mitad de lo que estás gastando. O sea, que no nos digan que esto no se puede hacer porque es muy caro, ¿eh? Si en el fondo eso es una consulta anestésica, si lo hubiese, que no la hay, es anestésica, o es lo que hacen los coronarios. Esto ya está inventado. Pasa, para mí es una cosa diferente porque mi hospital, por razones históricas, la UBI no ve coronarios, cosa que me importa un rábano, porque no me gustan. Pero si me gustasen, sería igual, ¿eh? Sería igual. Entonces, ya veis más o menos cómo están las cosas. Ya llegando al final, esto es del Plan de Madrid, de la Comunidad, la parte que le toca al plan estratégico. Los objetivos, como veis, los hemos visto: detectar y prevenir, como aplicando el protocolo de sin delirio y tratar todas las situaciones que sabemos que hacen que el paciente salga muy deteriorado y que la convalecencia sea prolongada. Por la hiperglucemia, la variabilidad glucémica, el complejo mundo de la enfermedad neuromuscular, tan atractivo pero tan difícil de abordar, y todo este tipo de cosas, ventilaciones mecánicas prolongadas, que no se haga un destete precoz, que el paciente colabore poco, y dentro de la fisioterapia, por favor, que sea siempre activa, que pedir la colaboración del paciente. La pasiva vale para muy poco, ¿eh? Tiene que ser activa y contra resistencia. Mejora la calidad de vida de los pacientes, prealta, en planta, en domicilio, las valoraciones funcionales y psicológicas, protocolizar las actuaciones y crear una consulta específica de seguimiento. Aquí ya, y luego la valoración de implantación, también asegurarse de que el plan es viable y que lo podemos mantener. No podemos dar expectativas a los enfermos y luego no mantener el plan. Muy bien. Yo agradezco a Gaby de las Heras por la fuerza de su imagen, la fuerza de su proyecto, la forma que ha conseguido involucrarnos a gente anciana y tan igual, que ya en principio ya no pensaba yo meterme en mucho más dibujos, ahora que me estaba retirando la investigación, y decirle una frase magnífica de Amanece, que no es poco, en la que, pues ya sabes, lo que decía en el pueblo aquel fantasma, que aquí somos muy de Follner, pues esto. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Abelardo, por darnos una visión de lo que pasa después de la UCI, que no todo se acaba cuando el paciente se va de alta y que no solo afecta al paciente, sino que afecta también a la familia. Tenemos unos 15 minutitos para preguntas y debate. Muchas gracias por la gran calidad de las tres presentaciones.
Yo me llamo José Carlos, soy intensivista, quería preguntar lo siguiente, en cuanto al tema de las sujeciones, a quien quiera contestarme. Parto de la base de que yo trabajo en una unidad donde se abrió hace 2 años y no se ata a nadie. Se empezó, al primer mes hubo una persona a la que se ató y desde entonces no se volvió a atar a nadie. No me preguntéis cómo, pero lo hemos conseguido. La cuestión a la que yo quiero llegar con esto es que, digo esto para que no se parezca que estoy a favor de atar a la gente con la pregunta que os voy a hacer. ¿Vosotras estáis insinuando, pretendéis o creéis que es posible o es vuestro objetivo llegar a sujeciones 0 en la UCI? Bueno, yo creo que, Ana, esto lo hemos hablado alguna vez las dos. Yo, por lo menos, mi posición es que entiendo que sujeciones 0 no podrá haber. Siempre habrá algún paciente que se salga de todo. Pero, desde luego, en los pacientes que se sujeta no hacemos nada de lo que deberíamos hacer. No hacemos seguimiento de efectos adversos, no valoramos si el paciente podría estar sin ellas. O sea, que es que además cuando sujetamos mal, sujetamos sin valorar nada de las cosas que se deberían valorar. Entonces, yo, y esto bueno, lo hemos hablado alguna vez y con Gaby también, simplemente el hecho de hablar de esto genera una reflexión y tenemos hemos visto la oportunidad de algunos sitios donde simplemente el hecho de medir ha caído un 20% la cantidad de pacientes que se sujetan. Entonces, sujeciones 0, yo creo que es a lo mejor, bueno, pues bacteriemia 0 era bacteriemia 0, pero un 0% sabemos que, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Siempre habrá algún paciente tal, pero desde luego esforcémonos por hacerlo cuando se tiene que atar y es la última alternativa y ya no nos hemos quedado sin recursos después de comprobarlo, hagámoslo bien, vigilémoslo, veamos si el paciente se puede desatar en otro momento, porque yo creo que la experiencia es que los pacientes pasan atados días y días sin que nadie valore si se le podría desatar. O sea, si alguna vez nos toca hacerlo, hagámoslo de una manera un poco más, no sé, completa, ¿no? Valorándolo todo. No sé si Ana tiene algo que decir. Sí, bueno, yo creo que el tema de las cifras con esto es algo como obsesivo, ¿no? O sea, 0, 100, 40, me da igual. No, quiero decir que no. A ver, la prevalencia de uso no es el mejor indicador para poder llegar a la realidad, pero bueno, es el que más nos acerca, ¿vale? Eso quiere decir que en ocasiones puede ser que el obsesionarte con el 0 te conduzca precisamente a ir en contra del objetivo que es el que yo creo que debe ser, que es buscar la dignidad. O sea, tú me dices sujeciones 0 y yo te digo no, dignidad 100%. Entonces, lo que hay que valorar y lo que hay que analizar es la dignidad y trabajar la ética, los principios bioéticos y desde ahí decidir, pues si mis alternativas no me han conducido a otra cosa que acabar sujetando, pues probablemente esa decisión sea más digna que dejar al paciente sin sujetar. Es decir, te voy a poner un ejemplo que es bastante visible, por ejemplo, en nuestro medio. Hay pacientes que sin poder, en todo este sumatorio del comportamiento, sin saber nosotros al final por qué, pues acaban comiéndose las heces y bueno, pues algo que claro, cuando haces el análisis, pues dices, yo no digo, es decir, hay que hacer cada uno de los análisis, hay que individualizarlo, pero evidentemente de entrada no parece muy digno eso, de entrada, ¿no? Entonces, que tú digas, bueno, yo para que a este paciente no acabe comiéndose las heces, le tenga que poner un body que técnicamente es una sujeción, pues hombre, al principio no parece tan terrible, no parece más terrible lo otro. Entonces, tú vas a esa organización y dirás, pues tendrá, no sé, 3 pacientes de esas características, 3 sujeciones. Bueno, pero es que el 100% de la dignidad. Entonces, lo que ocurre con las cifras es que sí nos permite visualizar el problema y nos acerca a la realidad, pero no al 100%, no nos habla al 100% de realidad. Es decir, yo suelo poner un ejemplo, por ejemplo, bastante gráfico. Cuando me preguntan en las organizaciones de, bueno, claro, como yo digo que lo que hay que hacer es individualizar para analizar cada uno de los casos, tú imagínate que nos encontráramos con 2 personas, como son yo, que es visible y manifiesto que no quiero sujetar a los y que lucho por no sujetarlos. Tú imagínate que en lugar de mí, o sea, a mi lado está el rey, por decir algo, el rey o la reina, da igual.
¿no? Y ante la misma situación, un paciente que se levanta de la cama y constantemente y bueno, se muestra agitado, que también en nuestro medio yo es algo que también discuto mucho, muchas veces no es una agitación, es un malestar, que es muy diferente, porque claro, la agitación tiene esos signos clínicos y que si tú lo diagnosticas como agitación cuando en realidad es un malestar, pues ya le vas a meter un neuroléptico, le vas a hacer algo, ¿no? Pero bueno, se levanta de la cama y el paciente no lo hace bien y se cae, claro, pues porque no se sostiene de pie. Ante la misma situación, los dos hacemos lo mismo, la decisión puede ser diferente. Quizá al rey le sujeto y a Ana Urrutia está claro que no le sujetarías. ¿Por qué? Porque mi historia de vida, mi forma de ser y mi personalidad habla de que si a mí me sujetaras, probablemente en ese sumatorio del comportamiento, yo, me pusiera como loca, probablemente, y mostraría una agitación. Es decir, en un estado, por ejemplo, de demencia, mostraría una agitación, con lo cual ya de entrada a mí no me sujetarías. Para mí, dignidad no es sujetar. Sin embargo, quizá para el rey, claro, como en ese caso tienes, por ejemplo, en la residencia se pone como alternativa unas camitas más bajas, pues te dice el rey ya, pues es que para mí eso no es digno. Yo prefiero que me pongas una sujeción y me pongas una mantita encima y para mí eso es digno. Y sin embargo, si me pones una camita más baja, pues no es digno porque yo soy el rey y al rey no se le pone en una cama baja. Estoy poniendo un ejemplo que parece absurdo porque es muy gráfico para darte cuenta de que lo que tienes que hacer es individualizar, ¿no? Entonces, los números nos conducen a acercarnos a la realidad, pero no nos tenemos que obsesionar con ellos, porque entonces haríamos que el objetivo fuera 0, 0, 0, y seguramente nos alejaríamos de la dignidad del paciente. Hola, felicitaciones a todos por vuestra aportación y quería hacer una pregunta respecto a las sujeciones. Yo parto de la unidad de cirugía sin ingreso, en el que dentro de un bloque quirúrgico, barreras, etcétera, se entran a los pacientes con unas condiciones determinadas. Entonces, después de escucharte, Ana, me ha venido la reflexión siguiente. Posiblemente podríamos considerar a un paciente que se le tiene que operar de una cirugía sin ingreso, es decir, que se irá después a casa, y que tiene su autonomía con una camilla y no a pie. ¿Se podría considerar que una camilla es una sujeción? ¿Obligatoriamente va en camilla? Pues se puede ir, hombre, si no es maleficiente para él que vaya de pie, yo no veo por qué no tiene que ir de pie. Si no es maleficiente, claro. Y si es beneficiente, no te cuento, claro, es que es clarísimo que tiene que ir. Es decir, quizá es una regla porque es una regla. Claro, en este caso no hay que romper las reglas en ese sentido, hay que flexibilizar los procedimientos. Si no es maleficiente. Decía que, curiosamente, yo cuando recibo pacientes jóvenes, sobre todo, en el que tienen una autonomía en todas sus vertientes, siento una conexión con ellos y ellos hacia una situación, un contexto, un medio muy vulnerable para ellos, en que se sienten fuera de lugar estando allí, inutilizados. Es como estar en un ambiente en el que yo me dejo y me pongo en manos de, pero soy consciente de que tengo mi propia dignidad. Y el hecho de que me pongas en una camilla y que además incluso en muchas ocasiones no me digas, ¿puedes pasar a esta otra camilla que le llamamos mesa quirúrgica y lo hagas por mí? Esto ya condiciona muchísimo y es un acto indigno. Entonces me cuestionaba, después de oírte, que ha sido magnífico, cómo extrapolar esto en mi área, que es la quirúrgica, y que muchas veces no nos cuestionamos y que a veces pues, es necesario este cuestionar pues, para individualizar y personalizar cualquier procedimiento quirúrgico ya desde la entrada al área. Sí, para eso tienes que conocer poco al paciente. Entonces, dependiendo del medio, por ejemplo, en medios de larga estancia es más sencillo porque tienes tiempo de conocerle. Pero en medios de corta estancia nosotros estamos aplicando también y hay herramientas que te permiten acercarte mínimamente a cómo es esa persona y en consecuencia adaptar el trato a ella. Estas son propuestas para hospitales que son muy interesantes y que se están empezando ya pues, a aplicar también, dependiendo del nivel asistencial, pues sea una urgencia o, por ejemplo, hospitales de media estancia o te permite, pero claro, para eso hay que trabajar mucho el trato y la psicología. Sí.
Bueno, lamentablemente nos queda tiempo para una pregunta rápida con respuesta rápida. Adelante. Respuesta tipo test, vale. Hola, gracias por vuestras comunicaciones. Mi pregunta es para el doctor García. Sí, el doctor Abelardo García. En la cultura que tenemos de lavado de manos, batas, mascarillas, mi pregunta es ¿cómo convencer a una comisión de infecciones de la entrada de mascotas en las UCIs? Y luego la segunda pregunta, que también es cortita y tipo test, es ¿usted, que es jefe de UCIs, tiene permitido la entrada de mascotas? Vamos a ver, las mascotas habitualmente a veces están más limpias que las personas, ¿eh? Eso hay que saberlo, porque para eso son mascotas y las quieren mucho. Y lo que está publicado en la literatura dicen que son los problemas, o sea, que ya se preocupa la familia de cuando lo lleva a un sitio de este tipo, de llevar al animal o lo que lleven limpio. En España nadie ha metido mascotas en una UBI todavía, nadie. Yo estoy detrás de ello, ¿eh? Y ya veremos qué pasa. Pero claro, en un servicio que Sergio lo sabe, que quería hablar y a ver si puede hablar el pobre, en un servicio en el que tenemos una presión de medicina preventiva tan brutal como la que tenemos, que cuando la jefa de preventiva vio a los músicos del doctor Montejo el 12 de octubre que tocaban la guitarra sin guantes, y yo le dije que iba a traer también a los míos a tocar, a dar música, y claro, pero te has vuelto loca, ¿cómo que tocan la guitarra sin guantes? Pues habrá que tocar la guitarra sin guantes, que no van a tocar a los pacientes, y si los tocan no les va a pasar nada a los pacientes, que son gente que viene de la calle muy sana. No sé yo en qué momento podré yo conseguir que dejen meter a algún bicho no tan grande como ese perro, pero como soy muy pesado, ya me preocuparé yo de que puedan entrar, si de verdad la familia lo necesita, o el paciente lo necesita, perdón. ¿No puede preguntar Sergio? Sergio, 30 segundos. Yo solo quería decir que, bueno, he tenido la suerte, con Abelardo ya hemos trabajado el tema, que somos compañeros suyos, pero quería sobre todo darle las gracias de corazón a las dos compañeras que habéis hablado del tema de las sujeciones. Yo he tenido la suerte de trabajar en UCI inglesa varios años y hacer la especialidad, y es un tema, la privacy and dignity, o sea, que se estudia, que las enfermeras inglesas lo estudian, y es que es una suerte trabajar sin sujeciones. En nuestra UCI, un macrocomplejo como La Paz, pues ahí estamos, el triángulo humanizante, consiguiéndolo poquito a poco, gracias a Gaby, que fue el liderador de todo esto aquí en Madrid. Y tengo que decir que desde aquí, que todo el mundo apostamos por eso, que nos encanta humanizar, que empecemos desde mañana, los que trabajemos, a empezar a mover conciencias, a hacer cositas, a decir, es que fui a las segundas jornadas nacionales, pues la semana pasada, por ejemplo, un paciente, parece que intuban y por protocolo sujeciones, ¿no? Yo le decía a Charo, que estaba haciendo así un paciente con la mano, y le dijo a la otra compañera, te cae, oye, póngale las sujeciones. No, un momento, ya va el humanizador, y fui. ¿Qué le pasa a Juan? Juan llorando. ¿Tiene dolor? Sí. ¿De tronco hacia arriba? Sí. Pues oye, coño, vamos a ir con Abelardo. Abelardo, vamos a un paracetamol, un poquito de hablar, y pues evitamos una muñequera. A la mañana siguiente, hacia la mañana, una muñequera menos. Un gol. Que desde aquí animo a que todo el mundo que venga, que lo hagamos, que lo consigamos. Y que me ha gustado muchísimo porque creo mucho en ellas, y es que es brutal, y en el Reino Unido se hace. He tenido la suerte de trabajar y de poder vivirlo, y que se puede. Gracias, Sergio. Cortita, María. Voy a añadir una cosa a eso, que en Inglaterra se puede, pero que en España se hace en algunos sitios también, que siempre vemos el medio inglés como ese sitio ideal de los ratios 1:1, que hacen unas cosas que tal, pero en España, aunque todavía no hay datos publicados tal, hay UCI sin sujeciones y tienen los mismos ratios. Entonces, que un ejemplo, por ejemplo, antes lo han contado, hay varias UCIs sin sujeciones en España, que el contexto a lo mejor, o sea, que eso, que encima lo tenemos aquí al lado, que es como más aliciente para intentarlo. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes. Vamos a dar paso al acto de clausura y a la entrega de premios.